de ti, Señor. Esa palabra, Señor, quebrante toda dureza de nuestro corazón. Esa palabra rompa la dureza del corazón. Y esa palabra, Señor, se lleve el orgullo. Esa palabra, Señor, se lleve el ego. Se lleve, Señor, la autosuficiencia. Y nos permita, Señor, tener la humildad suficiente para oírte hablar, Señor. Para escucharte, Señor. Y rogamos que por el Espíritu Santo seamos ayudados, Señor, a obedecer la palabra que hoy nos sea enseñada, a caminar en ella, Señor. Permítenos verte en tu palabra, permítenos conocerte en tu palabra, permítenos entenderte en tu palabra, Señor, y ser edificados como iglesia, como casa espiritual, como sacerdocio del Señor, como cuerpo de Cristo, como hijos tuyos, Señor. Padre, en el nombre de Jesús yo pongo en tus manos, Señor, pongo la vida de cada persona que esta tarde viene a escuchar esta enseñanza. Pongo en tus manos la vida de cada hombre, de cada mujer, Señor, que esta tarde viene aquí para escucharte a ti, Señor. En el nombre de Jesús te agradecemos. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, porque tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro Padre, tú eres el que abre nuestros oídos, tú eres el que abre nuestros ojos para oírte y verte, Señor. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Muy bien. Hoy vamos a empezar eh, un estudio muy interesante, que además me hace muchísima ilusión compartir con la iglesia. Vamos a comenzar a hacer una enseñanza expositiva acerca de la primera epístola de Juan. Hemos hecho un estudio que nos tardó muchos meses acerca de la primera epístola de Pedro, y yo creo que fue un estudio maravilloso, increíble, precioso, que disfrutamos muchísimo, que fue de muchísimo provecho espiritual para todos. Y hoy vamos a dar inicio a la primera epístola de Juan. Tengo que decir, hermanos, que los creyentes de muchísimas iglesias en el mundo no están acostumbrados a escuchar la enseñanza de manera expositiva. ¿Qué significa de manera expositiva? Significa estudiar un pasaje de la Biblia o un libro de la Biblia o una porción de la Biblia, estudiarla línea a línea, versículo a versículo, pasaje a pasaje. Eso se llama enseñanza expositiva. Significa que no simplemente miramos un tema de un pasaje, sino que miramos todos los temas que contenga ese pasaje. Eso es la enseñanza expositiva. Porque a veces los estudiantes o los predicadores bíblicos lo que hacen es que piensan un tema y buscan un versículo de la Biblia que apoye ese tema que tienen en su mente. ¿Sí? La enseñanza expositiva se despoja de esa manera de estudiar la Biblia y coge un pasaje y simplemente va mirando línea por línea que dice ese pasaje, que dice ese versículo y expone lo que dice sin predisposiciones externas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ¿cuál es la tendencia de los predicadores? Hoy voy a predicar de la fe. Bueno, voy a predicar de la fe. Entonces busco los versículos en una concordancia, todos los versículos que hablen de la fe, y ahí empieza a hablar de la fe. ¿Sí? Eso es lo que hace muchos predicadores. Pero la predicación expositiva, la enseñanza expositiva es, por ejemplo, los domingos, ¿qué estamos estudiando los domingos? Hay, hay sillas aquí, hermanos. Hay sillas puestas. Ajá. Por ejemplo, ustedes se darán cuenta que los domingos estamos estudiando Isaías 43. ¿Sí? Ya llevamos 2 domingos. Entonces yo no vengo diciendo, bueno, voy a estudiar esta partecita de Isaías porque me interesa hablar de esto. No, yo leo el pasaje, todo el pasaje, estudio el pasaje, analizo el pasaje, versículo a versículo, y si es posible, palabra a palabra, y dejo que el pasaje me diga lo que tiene que decirme.
no pongo el pasaje a mi servicio, sino que yo me pongo al servicio del pasaje. Entonces digo lo que el autor quiere decir, no digo lo que yo estoy pensando apoyándome en ese pasaje, ¿sí? Entonces, la enseñanza expositiva es rica y es muy buena porque permite al estudiante bíblico entender la escritura exactamente lo que ella quiere decir en todo su contexto, ¿sí? Entonces, cuando estuvimos estudiando la primera epístola de Pedro, ¿qué hacíamos? Simplemente íbamos al pasaje, íbamos viendo qué nos iba diciendo en cada capítulo, en cada capítulo, en cada capítulo. Y a veces, mientras estudiábamos la primera epístola de Pedro, nos encontrábamos con pasajes difíciles de entender, ¿sí? Pasajes difíciles de estudiar, pero no los saltábamos. Los trabajábamos con ahínco, con fuerza, y ahí seguíamos avanzando. A partir de hoy, vamos a estudiar la primera epístola de Juan, ¿sí? Una de las cosas que tiene estudiar un libro de la Biblia es que antes de entrar al contenido como tal de ese libro de la Biblia, en este caso la primera epístola de Juan, es importante entender ciertos matices que hacen parte externa del libro como tal, ¿sí? Es importante entender ciertas cosas. La mayoría de los cristianos carecen del conocimiento contextual de un libro de la Biblia. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. Eh, Vamos a estudiar la primera epístola de Juan, pero no hay ningún versículo en esa epístola que diga que Juan lo escribió. ¿Mm? Pero si yo les pregunto a ustedes, ¿quién escribió la primera epístola de Juan? Ustedes van a decir, pastor, pues Juan. ¿Por qué? ¿Cómo lo sabemos si la Biblia no lo dice? ¿Cómo podemos saber eso? Tenemos que ver en qué época de su vida Juan escribió esa epístola. Y usted dirá, ¿para qué queremos saber eso? Es importante saber más o menos en qué época Juan escribió su epístola. ¿Por qué? Porque nos ubica en un contexto histórico. Y entender el contexto histórico nos dice cuáles eran los problemas que enfrentaban los creyentes de esa época, cuáles eran las necesidades que los creyentes de esa época tenían. Nos permite saber si esos problemas, adelante por favor, adelante, ayudarme a encontrarlo. Hay un sitio por aquí a este lado. Hay un sitio por aquí a este lado. Entender la fecha en que un escritor escribe una de sus epístolas nos ayuda a saber el contexto en que vivían esos creyentes, las cosas que le rodeaban, los peligros que la iglesia de esa época enfrentaba. Porque a lo mejor los peligros que enfrentaba la iglesia de esa época son los mismos peligros o parecidos a los que enfrentamos hoy. ¿Sí? Nos ayuda a entender por qué el Espíritu Santo estaba guiando a un apóstol como Juan o Pedro o Judas o Santiago a escribir esas palabras en particular. Porque cada palabra de cada epístola ha sido inspirada por el Espíritu Santo por una razón concreta. Y esa razón la encontramos en el motivo por el que el escritor escribió. Y el motivo por el que el escritor escribe es porque el escritor entiende que la iglesia tiene unas necesidades y esas necesidades se generan, o esas necesidades o esos problemas se generan internamente o externamente. Entonces, entender la época en la que se escribe un texto es importantísimo para descubrir y para poder disfrutar de la riqueza del contenido de una epístola de cualquiera de los escritores. También, por ejemplo, al momento de estudiar una epístola de las escrituras, es importante, por ejemplo, entender con la mayor claridad posible quiénes son las personas que reciben la epístola que escribió Juan, Pedro, Santiago. ¿Quiénes son? Esto es importante saberlo. ¿Por qué? Porque al entender los destinatarios, entendemos con mayor claridad
el por qué se escribe esa epístola. Nos ayuda a entender la relación entre el escritor y sus destinatarios, el vínculo que había. Y eso nos permite ampliar el panorama del conocimiento que tenemos de un libro concreto de las Escrituras. Por ejemplo, fue muy enriquecedor al momento de estudiar la primera epístola de Pedro que estudiamos durante todo este primer semestre. Fue muy enriquecedor entender a quién Pedro escribía, la condición en la que ellos vivían, porque entender eso nos ayudó a darnos cuenta, por ejemplo, de por qué Pedro le pide a estos creyentes que tengan una relación correcta con las autoridades, por ejemplo. Entonces, la riqueza de la Biblia está en el contenido explícito, pero también en el contenido implícito, en lo que está escrito directamente y en toda la información que rodea una epístola en su carácter externo, ¿sí? En su contexto externo. Así que, dicho esto, vamos a disponernos a estudiar la primera epístola de Juan y hoy empezamos. Amén. Y hoy empezamos. Pues muy bien. Vamos a hablar en primer lugar entonces de el autor, del autor. Y ustedes van a darse cuenta que pensar en el autor ya en sí mismo es una riqueza. ¿De acuerdo? Vamos a leer para empezar Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 1. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 1. No, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 1. He dicho Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 1. Hermanos, exactamente, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 1. ¿Qué dice al principio? Al principio dice Moisés o cualquiera. Juli, ven, por favor. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 1. ¿Cuál es la primera palabra que encuentran allí? Pedro. ¿Sí? Cuando leemos Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 1, lo primero que nos encontramos es una información importantísima. Pedro es el autor de esta epístola. ¿Sí? Romanos capítulo 1, no lo busques, pero Romanos capítulo 1, versículo 1, Pablo se identifica como el autor de la epístola. Gracias. Y aquí encontramos a Pedro como el autor de la primera epístola y también de la segunda epístola. Pablo en todas sus epístolas se presenta a sí mismo como el autor de las epístolas. Pero Juan tiene una característica especial. ¿Sí? Primera de Juan, capítulo 1, versículo 1. No hay ninguna autoría clara en Juan, explícita en Juan. Es decir, en toda la epístola no hay ningún versículo que diga que Juan escribió su primera epístola. Entonces, aquí ya empezamos. ¿Cómo podemos decir que Juan escribió la primera epístola, la segunda y la tercera? Como estamos en la primera, vamos a pensar solamente en la primera, si no hay ninguna autoría implícita. Esto es importante. Esto es muy importante. Entonces, para entender esto, tenemos que preguntarnos entonces, ¿por qué esta epístola se atribuye a Juan? ¿De acuerdo? Bien, vamos a mirar varias cosas. Lo primero que vamos a mirar es que en el capítulo 1, versículo 1, el texto, primera de Juan, capítulo 1, versículo 1, el texto habla de la siguiente forma: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante
al verbo tocante al verbo de vida. Mm, lo primero que tenemos que decir es que se llame como se llame, el autor de esta epístola fue testigo ocular de la vida de Jesús. Es decir, estuvo ahí con Jesús. ¿Sí? Pero esto por sí solo no nos dice que fue Juan. Pudo ser Pedro, pudo ser Jacobo, pudo ser cualquiera de ellos, ¿no? Pero no, lo único que nos dice con claridad es que el escritor de la primera epístola es un discípulo ocular del ministerio de Jesús. Estuvo allí, lo vio, lo escuchó y le tocó. Lo tocó. ¿Sí? Y eso es importante. Es importante porque está atribuyendo la epístola a uno de los 12 discípulos de Jesús. Caminó con Jesús, un discípulo constante y ocular. Pero esto, sin embargo, no es suficiente. Para entender un poquito por qué es atribuida esta epístola a Juan, hay 3 cosas importantes a tener en cuenta. Número 1, la teología de la epístola, que ahora se los voy a explicar. Número 2, el estilo con el que escribe. Y número 3, el vocabulario que utiliza. ¿Sí? Entonces, vamos a hablar del primer punto, la teología. Cuando hablamos de la teología, estamos diciendo qué dice esta epístola acerca de Dios. ¿Sí? ¿Qué dice esta epístola acerca de Dios? Entonces, cuando miramos la primera epístola de Juan y estudiamos la teología que hay acerca de Dios y de Jesús en su primera epístola, se concluye que la teología, es decir, lo que esta epístola dice acerca de Jesús es muy, muy parecido, muy parecido al Evangelio de Juan. ¿Sí? Cuando vemos que dice la primera epístola de Juan acerca de Jesús, cómo se expresan en la primera epístola, en esta primera epístola, cómo se expresan acerca de Jesús, y lo comparamos con el Evangelio de San Juan, nos damos cuenta que la teología respecto a Jesús es idéntica. ¿Sí? Es idéntica. Pregunta, ¿cómo empieza el Evangelio de Juan? En el principio era el verbo y el verbo era con Dios. ¿Cómo empieza Primera de Juan? Primera de Juan comienza diciendo, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al qué? Al verbo de vida, porque la vida fue ¿qué? Manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos ¿qué? Hermanos, es como si Juan hubiese dicho, voy a empezar el Evangelio de Juan de esta forma y esta epístola la voy a empezar de la misma manera. Entonces hay una coincidencia teológica. Ninguna otra epístola ni ningún otro evangelio comienza de esta forma. Entonces los padres de la iglesia atribuyen a Juan, en primer lugar, esta epístola porque entienden que el concepto teológico respecto a Jesús tiene una equivalencia muy alta. Empieza de la misma forma. Cuando ustedes leen sistemáticamente la epístola de Juan, la leen de recorrido y la leen con atención, ustedes se van a dar cuenta que esto que pone al principio del Evangelio se repite constantemente en la primera epístola de Juan. Hay una constancia en esta teología respecto a quién es Jesús, el verbo de vida, el verbo hecho carne,
la verdad manifestada, la verdad revelada. Ustedes van a ver eso reiteradamente en esta epístola. No sé si alguna vez la han leído completa, pero sí les sugiero que a partir de hoy, que lo vamos a estudiar, se lo lean completo esta epístola en sus casas. Bien, entonces, en segundo lugar, se atribuye a Juan la autoría de esta epístola por la equivalencia teológica que hay con el Evangelio de Juan. ¿Sí? Hay una equivalencia teológica entre ambos evangelios. Lo segundo, el vocabulario. La epístola de Juan, el evangelio de San Juan y la epístola de San Juan tienen una equivalencia altísima, ya no solamente en teología, sino en el vocabulario utilizado. Es decir, en las palabras que se utilizan en el evangelio de San Juan y las palabras que se utiliza en la primera epístola que se atribuye a Juan. Importante tener este dato. Si ustedes ahora van y intentan buscar una equivalencia de vocabulario en la primera epístola de Juan y en el Evangelio de Juan, va a ser difícil para nosotros encontrar esa equivalencia en vocabulario. Pero si lo leyéramos en griego, tanto el Evangelio como la epístola, habría una equivalencia altísima en la que Juan utiliza muchas palabras, tanto en el Evangelio como como en la epístola. Lo que pasa es que la mayoría de nosotros o todos nosotros no tenemos acceso a esa forma de lectura del Evangelio, ¿sí? Pero hay una equivalencia en el vocabulario. Por eso se atribuye la epístola a Juan. Y la tercera razón dentro de esta parte por la que se atribuye es por el estilo, es decir, la forma de escribir. Nosotros no somos expertos en definir estilos literarios y entenderlos, pero los eruditos que están dedicados a esta función, ellos son capaces de identificar el estilo literario de un autor, el cómo escribe, la forma en que ordena las palabras, la manera en que ordena las ideas, la manera en que expone los conceptos. Y entonces hay una equivalencia en estilo literario entre el Evangelio de San Juan y la epístola de San Juan. Entonces, tres equivalencias: equivalencia teológica, la equivalencia en vocabulario y la equivalencia en estilo literario. Hermanos, tengo que decir que esto es una de las cosas más importantes que tiene la Biblia. ¿Por qué? Porque es la influencia misma del Espíritu Santo para comunicar lo que el Espíritu quiere comunicar a través de los apóstoles. Entonces, hay un paralelismo muy amplio, muy amplio entre el Evangelio de San Juan y la primera epístola de San Juan. Es decir, hermanos, cuando usted y yo estamos leyendo la primera epístola de San Juan, escuche esto con atención, cuando estamos leyendo la primera epístola de San Juan, es como si estuviéramos leyendo una explicación del Evangelio de San Juan. ¿Sí? Es como si estuviéramos leyendo una explicación del Evangelio de San Juan. ¿Por qué? Porque en el Evangelio de San Juan, Juan nos cuenta desde su perspectiva la vida de Jesús. Pero en la primera epístola, Juan toma todo este concepto para explicar una teología preciosa de la vida de Jesús. En el Evangelio nos cuenta la vida de Jesús, pero en la epístola nos entrega una expresión teológica de la vida de Jesús que nos ayuda a nosotros a ser mejores cristianos desde esa perspectiva. Nos ayuda a desarrollar la iglesia, a proteger la iglesia doctrinalmente, porque nos está explicando el Evangelio en una perspectiva teológica increíble. Y eso es lo que vamos a ir viendo poco a poco en la medida en que entremos en materia en el Evangelio, en la primera epístola de San Juan. Es una riqueza absoluta. Ya les he dicho algunas veces, los romanos es una explicación de los evangelios.
Cuando leemos Romanos, es como si Pablo hubiese dicho: voy a leerme todos los evangelios y voy a explicarlos en esta epístola. Eso es lo que hace la epístola de los Romanos. Esa es la relación de equivalencia que hay entre las epístolas, entre los evangelios y Romanos. Pues Juan se encarga de hacer casi lo mismo con su propia epístola y su propio evangelio. Es por esa razón que personas como Policarpo, que además Policarpo era un discípulo de Jesús, Policarpo en sus escritos atribuye a Juan su epístola. Y Policarpo existió en el siglo segundo después de Cristo. Tengan presente que Juan murió a finales del siglo primero, y Policarpo, que era un discípulo de Juan, Policarpo siempre hacía referencias a la primera epístola de Juan en sus escritos. Policarpo era un historiador muy importante del segundo siglo, y es la tercera evidencia. La tercera evidencia se conoce como las referencias patrísticas, es decir, qué decían los padres de la iglesia del siglo segundo, qué decían acerca de las epístolas de los discípulos. Y los padres de la iglesia del siglo segundo, que tenían relación directa con ellos, atribuían y hablaban de esta epístola como una epístola escrita por Juan. ¿Sí? Así que esta era una tarea esta era una expresión, o era una confirmación que hacían diferentes historiadores del siglo segundo, pero principalmente Policarpo. Esto, hermanos, es una información que la mayoría de la gente no tiene en la iglesia, pero que es importante. Es importante saberla, es importante conocerla. Entonces, hemos visto que Juan ha escrito la epístola y hemos visto en qué contexto Juan la ha escrito. ¿Cómo les parece? Es precioso. Y es precioso porque detrás de todo esto está el Espíritu Santo moviendo todos los hilos, por la conexión tan extensa que hay entre el Evangelio de San Juan y la epístola de San Juan, la conexión tan extensa, la forma en que Juan se muestra a sí mismo sin decir su nombre. Cuando leemos la epístola de Juan, que lo vamos a hacer, cuando la estudiamos, es como si se nos estuviera revelando el carácter mismo del escritor, el carácter mismo de Juan, y lo vamos viendo tal como nos lo muestran los evangelios. Vamos viendo en esta epístola cómo Juan habla de sí mismo o se muestra a sí mismo tal como los evangelios lo muestran a él. Entonces, entendemos por todas estas cosas, aceptamos por todas estas cosas, por todas estas evidencias externas e históricas y contextuales, aceptamos a Juan como el escritor de la primera epístola, aunque no aparezca explícitamente en el texto. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora hablemos un poco de los destinatarios. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 1. Al igual que en el ejemplo anterior, aquí vemos que Pedro habla a un grupo que le llama los expatriados, que están en la dispersión, que han sido dispersados, que están en el Ponto, en Galacia, en Capadocia, Asia y Bitinia. Ese dato es importantísimo para estudiar la epístola de Pedro y nos ayuda un montón. Ahora, volvamos a Juan, capítulo 1, versículo 1. Ni el versículo 1, ni el versículo 2, ni el versículo 3 dice exactamente a quién está dirigida la epístola. Es decir, no sabemos con exactitud Juan a quién escribió. Pero lo que sí sabemos es que no escribió a una iglesia ubicada en una ciudad concreta. Por ejemplo, Pablo dice a la iglesia que está en Éfeso, a la iglesia en Tesalónica, a la iglesia en Corinto. Aquí no tenemos una iglesia en una ciudad concreta.
Tampoco vemos que la epístola esté dirigida a una persona, como cuando Pablo habla a Tito, como cuando Pablo habla a Filemón, como cuando Pablo habla a Timoteo. Tampoco vemos que la epístola esté dirigida a una persona en concreto. Tampoco tiene la epístola una dedicatoria. Es decir, no hay una dedicatoria como sí muchas veces Pablo lo hace, una dedicatoria a una iglesia en concreto. Tampoco tiene una dedicatoria. Y tampoco, si miran al final de la epístola, tampoco vamos a encontrar una salutación final. Si ustedes querían saber si había alguien más soso que yo, Juan. Juan. No hay ningún saludo, no hay ninguna despedida. Pero es que si miran el Evangelio, si miran el Evangelio capítulo 1, es así, directo. Es un hombre que va al grano, ¿sí? Pero lo que sí podemos darnos cuenta es que las personas que reciben esta epístola eran creyentes a los que posiblemente Juan sí conocía en persona, ¿sí? Y voy a mostrarles un ejemplo. ¿Recuerdan cuando estudiamos una enseñanza de la epístola de Pablo a los colosenses? Y yo no sé si recuerdan que en una de las enseñanzas sobre un pasaje de los colosenses, yo les dije que Pablo nunca había ido en persona a la iglesia de los colosenses, no les conocía en persona, que todo lo que Pablo sabía de la iglesia lo recibía por referencia particularmente de un señor llamado Epafras. ¿Mm? Pero lo que sí nos dice la epístola de Juan es que muy probablemente por la forma en que escribe, Juan sí tenía relación con los creyentes que iban a recibir esta epístola. ¿Por qué podemos decir esto? Por ejemplo, podemos decirlo porque se refiere a ellos de una manera muy cercana. Se refiere a ellos de una forma muy cercana. Les habla en un tono familiar, en una expresión familiar. Juan tiene, esta epístola tiene 5 capítulos. Tiene 5 capítulos. Y repite la palabra hijitos durante 9 veces. Es decir, para tener solo 5 capítulos, la expresión hijitos está repetida muchas veces. Ahora, quiero mostrarles algo que a mí me ha llamado profundamente la atención. Escuchen esto. La palabra hijitos, Juan es casi que el único que la utiliza. De todas las epístolas de la Biblia, Juan es casi el único que utiliza la expresión hijitos. Y digo casi porque Pablo la utiliza una sola vez en Gálatas capítulo 4, versículo 19. Cuando dice, hijitos, no me hagan pasar por más dolores de parto. Solo una vez. Pablo utiliza la palabra hijo para referirse a Timoteo y para referirse a otro discípulo llamado Onésimo, pero no utiliza la palabra hijitos. Pero Juan la repite 9 veces, ¿sí? Ahora, ¿qué tiene de importancia esta palabra? Esta palabra es muy importante porque es una palabra de un vínculo muy paternal con las personas a quien se dice esa palabra. ¿Por qué? Yo tengo 3 hijos de 24, 25 y 28 años. Y yo en algún momento puedo llamar a mis hijos hijitos, pero la expresión es muy bonita, es muy cariñosa, pero no dice lo mismo que dice la palabra hijitos para las personas que la estaban leyendo. ¿Por qué? Por la siguiente razón. Porque la palabra en griego para hijo es tegnon, y es la palabra que se utiliza para hijo. Es la palabra que Pablo utiliza cariñosamente para referirse a Timoteo, hijo. ¿Sí?
Pero la palabra que utiliza Juan, la palabra que utiliza Juan en griego es teknion. Tiene un sufijo distinto. Y ese teknion significa que aunque sean mayores, tú los ves como hijos pequeños. Y era la palabra que se refería para los hijos pequeños. Y esto es muy interesante, porque Juan tiene un corazón muy tierno, Juan tiene un corazón muy paternal, y esto lo que nos dice a nosotros, que es la idea de que Juan repita 9 veces esta palabra solamente en 5 capítulos que tiene la epístola, nos habla del afecto tan profundo que tiene con, con las personas a quienes les escribe. ¿Sí? Con las personas a quienes les escribe. Pero quiero darles un dato mayor. Se dice, y hay bastante evidencia acerca de esto, que Juan era la persona emocionalmente más cercano a Jesús. ¿Sí? Más cercano a Jesús. Solamente quiero, por información, solo quiero decirles, escuchar esto, que la palabra hijitos, Juan la dice en el capítulo 2, versículo 1, capítulo 2, versículo 12, capítulo 2, versículo 28, capítulo 3, versículo 7, capítulo 3, versículo 18, capítulo 4, versículo 4 y capítulo 5, versículo 21. En todos esos versículos, Juan utiliza la expresión o la palabra hijitos. ¿Sí? Les acabo de decir que Juan es, según la evidencia bíblica, la persona más cercana a Jesús. De los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, de los 4 evangelios, el evangelio de San Juan es el único evangelio en el que aparece la palabra hijitos. 2 veces, y las 2 veces la palabra la utiliza Jesús. Y cuando Juan escuchó a Jesús referirse como a ellos, como hijitos, Juan entendió el vínculo que había entre Jesús y ellos. Por eso Juan es el único que utiliza la palabra hijitos en el Evangelio y en su epístola. Y yo no puedo quedarme con las ganas de mostrárselos, porque es que es sobrecogedor, porque el hecho de que Juan repita 9 veces en tan solo 5 capítulos la palabra hijitos no es casualidad. Es decir, tampoco es utilizada esa palabra sin una intencionalidad. Es utilizada esa palabra porque habla del vínculo que había entre Juan y sus destinatarios. No sabemos quiénes eran. No sabemos quiénes eran, pero lo que sí sabemos es que Juan construyó un vínculo con estos hermanos de la misma forma en que Jesús construyó un vínculo con él y con los otros discípulos. Se los quiero mostrar. San Juan capítulo 3, capítulo 13, San Juan capítulo 13, versículo 33. San Juan capítulo 13, versículo 33. Y esto digo a todos los estudiantes bíblicos. A los estudiantes bíblicos yo les digo, estos datos son importantísimos, son muy importantes. Capítulo 13, versículo 33. Jesús está reunido con sus discípulos, quiere darles un nuevo mandamiento, quiere enseñarles algo, y esta es la expresión: hijitos. Es como que Jesús les está diciendo a estos hombres rudos, pescadores, agricultores, que acostumbrados, que no están acostumbrados a que les traten de esta forma, que no están acostumbrados a relacionarse con otro hombre de esta manera, en ese tipo de relación afectiva de esta forma. Jesús mira a ese Pedro tosco, a esos discípulos pescadores acostumbrados a faenar en alta mar, a trabajar en relaciones, en trabajos fuertes. Jesús les dice hijitos, y les está diciendo, es como: ustedes son mis niños pequeños. Ustedes son mis niños pequeños. Y Juan registra esa palabra.
Y Juan se quedó con eso en su mente y en su corazón. Y Juan, cuando se queda con eso, cuando se queda con ese vínculo que Jesús le transmite, que Jesús le dice, con la forma en que Jesús le ama, la forma en que Jesús le ve, Juan se queda con eso. Y lo que Juan hace es que voy a relacionarme y a tratar, a relacionarme y a juntarme con la gente y a tratar a la gente tal como Jesús me ha tratado a mí. Voy a relacionarme con las personas, voy a amar a las personas de la forma en que Jesús me ha amado a mí. Voy a ver a la gente que Dios ponga a mi alrededor. Voy a ver a los discípulos que Dios ponga a mi alrededor, sean como sean, vengan de donde vengan, les voy a ver de la misma forma en que Jesús me vio a mí. No sabemos quiénes son, la epístola no lo dice, pero sí sabemos que eran personas cercanas a Juan, amadas por Juan y vistas por Juan con un afecto tan grande, con un cariño tan grande, que no tenían ningún problema en tratarles como a sus hijos pequeños. Impresionante. Esto solamente con pensar en los destinatarios. San Juan, capítulo 21. En el último capítulo de San Juan, desde el versículo 1 hasta el versículo 7. Podríamos leer solamente un versículo, pero quiero que leamos todos estos versículos para que entendamos el poder, de esta palabra. Quiero ponerles en contexto antes de leer los versículos. Jesús había sido crucificado. Los discípulos ya no le habían visto más. Jesús había muerto y había sido sepultado. Y los discípulos intentaban volver a su vida de toda la vida, volver a pescar, volver a intentar sobrevivir. Habían quedado algunas promesas en su corazón, la idea de una promesa, de una resurrección, había quedado todo eso. Pero un día sin más, ellos estaban allí intentando faenar, intentando pescar, volver a la normalidad, recuperar un poco sus vidas después de la locura de la crucifixión y de todo lo que había pasado los últimos días. Y sucede esto en el capítulo 21, versículo 1. Miren esto. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberia y se manifestó de esta forma. Tome nota de esta expresión. Tome nota de esto último. Y se manifestó de esta forma, porque para Juan es importante la manera como Jesús lo hizo. Para Juan es importante la forma en que Jesús se manifestó a ellos. Versículo 2. Estaban juntos Simón, Pedro, Tomás llamado Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros de sus discípulos. ¿Dónde está Juan ahí? En esta lista. ¿Dónde está Juan? ¿Lo menciona o no lo menciona? ¿No? Sí. Los hijos de Zebedeo. Fíjense qué hombre tan especial. No se menciona a sí mismo, sino que se menciona el nombre de su padre. Menciona el nombre de su padre, porque Juan era hijo de Zebedeo. No nos ayuda mucho, pero es bonito. Es muy bonito. Versículo 3. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada, como al principio. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó ¿quién? Jesús en la playa. Mas los discípulos, ¿qué? No sabían que era Jesús. Y les dijo, hijitos, les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron
y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Fíjese en este detalle. Entonces, aquel discípulo a quien Jesús amaba, dijo a Pedro: es el Señor. Es el Señor. ¿Cómo lo supo? Nadie más antes les había llamado hijitos. Nadie más se había presentado antes en una noche a decirles: echa la red al otro lado. No es coincidencia, no es coincidencia que Juan repita 9 veces a quienes escribió su epístola y se refiera a ellos como hijitos, porque lo escuchó de Jesús, a quien el discípulo amaba y a quien Jesús amaba, y se quedó grabado en su corazón. Se quedó grabado en su corazón. Esto es más que increíble. Eso es más que increíble. Porque Juan no se conformó con pensar en la gente como a veces pensamos nosotros. Juan no se conformó con mirar a la gente desde su perspectiva humana. Juan no se conformó con ver a las personas como él podía verlas. Y de aquí, desde aquí en adelante, desde mi persona en adelante, deberíamos aprender a ver a la gente, a tratar a la gente, a mirar a la gente como hemos sido mirados. Tenemos mucho que aprender. Tenemos mucho que aprender. Entonces, el líder, el predicador, aquel que quiera llegar al corazón de las personas, aquel que quiera llegar al corazón de las personas, yo estoy seguro que estos hermanos estaban deseosos de que llegara la carta de Juan, de que llegaran los escritos de Juan, porque había un vínculo hermoso entre Juan y ellos. No sabemos quiénes eran, no sabemos en qué parte de Asia estaban ubicados, no sabemos exactamente el nombre de ninguno de ellos ni la ciudad en la que se encontraban, pero lo que sí sabemos es que esta epístola iba a tener un impacto muy fuerte en sus corazones. Iba a tener una trascendencia tremenda en el corazón de ellos, porque cada palabra escrita, cada línea que se estaba diciendo, era la línea de alguien que amaba profundamente a quien le estaba escribiendo, con quien estaba hablando, a quienes quería exhortar, a quienes quería enseñar, a quienes quería animar. Y iba a producir un impacto muy fuerte en ellos, porque había un amor muy fuerte por ellos, porque él había recibido ese mismo amor. Ese mismo amor. La epístola tiene muchísimo contenido. La epístola es rica en teología, en exhortación, en enseñanza, en aprendizaje práctico, en vida cristiana práctica. Esta epístola es rica en muchas cosas y lo iremos viendo en el transcurso del desarrollo de la enseñanza de esta epístola. Pero en la medida en que vayamos viendo, da igual la forma como Juan lo diga, da igual lo fuerte que lo diga, da igual lo difícil que parezca entender lo que Juan está diciendo, tenemos la riqueza de saber que cada línea ha sido escrita con un amor profundo, porque Juan, fuera como se llamaran sus lectores, eran personas a quienes él amaba. Eran personas a quienes él amaba. Entonces, nos queda faltando para la próxima semana, porque es que si lo empiezo ya, en 3 minutos no voy a decirlo. Para la próxima semana
nos vamos a mirar una parte importantísima y es el propósito de la epístola. Hermanos, y ahí tengo un montón de cosas para decir. Hay un montón de cosas para decir. Tanto el contenido, la evidencia interna como la evidencia externa del propósito de la epístola. Hay muchas cosas que decir allí. Así que les invito a que vengan el próximo jueves a las 7 de la tarde para que continuemos con la introducción a la primera epístola de Juan. Amén. Bien, vamos a orar.